en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el desarrollo de las preguntas enviadas que quedó pendiente de anoche. Así que los pido que abran sus Biblias en cada texto o porción bíblica del cual se ha hecho las preguntas. La primera pregunta para esta noche está hecha por Rosy Lenin desde Bagua. Ellos dicen así: buenas noches, hermanos David, y a todos los hermanos de Shekinah reciban un cordial saludo. Hechos 3 del 1 al 10, curación de un cojo. Hechos 3 del 1 al 10. Vamos allí al libro quinto del Nuevo Testamento, al libro de Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. Para entrar en contexto, dice lo siguiente. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien podía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Muy bien, mis amados hermanos. Nuestros hermanos de Bagua hacen las siguientes preguntas. En el texto leído dicen ellos: ¿qué es lo que vio Pedro en el corazón del cojo para que le sanara? La pregunta es: ¿qué es lo que vio Pedro en el corazón del cojo para que le sanara? Muy bien. No solamente debemos saber qué es lo que vio Pedro, sino qué tenemos que hacer o qué requisito tenemos que reunir nosotros para recibir un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ya que Pedro y Juan, este milagro lo realizan en el nombre de Jesús de Nazaret, tal cual dice allí, ¿no? Muy bien. Vamos entendiendo lo siguiente. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, ¿qué les decía? ¿Tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado? No hay milagro sin fe. Nunca va a existir un milagro si no hay presencia de fe en el que quiere recibir el milagro. Y vamos a Hechos capítulo 14, verso 9, un caso que pasó con Pedro. Con Pablo, Hechos 14, verso 9. ¿Qué dice? Hechos 14, verso 9, dice de la siguiente manera. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que vio Pedro en el corazón del cojo para que sanara? Vio fe. El cojo se acerca a Pedro y a Juan, reconociéndolos que quienes realmente eran. Le reconoce que estos son discípulos o fueron discípulos de Cristo. No hay ninguna duda al respecto. Aunque no esperaba que le hicieran algún milagro, pero sí tenía fe que iba a recibir alguna limosna. Lo repito nuevamente. El cojo no está esperando recibir un milagro. Está esperando que le den limosna, ya que extiende su mano
para eso. La pregunta luego decía, ¿qué significa que el versículo 7 le haya tomado de la mano derecha? ¿Por qué no lo tomó de la mano izquierda? Es interesante la forma como observan ustedes la palabra. Quieren que cada asunto de la palabra quede bien claro. ¿Por qué, hermano, lo tomó de la mano derecha y no de la izquierda? ¿Por qué? ¿Qué vio Pedro en el cojo este para que suceda el milagro? Es bonitas preguntas y pocas veces se lo pone atención a este tipo de preguntas. Y nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo repito nuevamente para que quede claro. Mi Señor Jesucristo hizo todos los milagros que pudo, que hizo, siempre y cuando existiera fe. Si no había fe, no hacía los milagros. Muy bien. Este caso de Hechos capítulo 14, 9 del apóstol Pablo dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, sigue como requisito fundamental después que mi Señor Jesucristo fue llevado al cielo, de que todos los que quisieran recibir milagros tienen que tener fe. Ahora nos vamos al texto de Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Un cojo es sanado frente a un templo, la hermosa. Muy bien. ¿Qué tuvo este cojo para recibir un milagro? Se hicieron un milagro en él. Tuvo fe. Pero ¿qué fe tuvo para recibir milagro de sanarse de su mal? No, tenía fe, esperaba a ciencia cierta que Pedro y Juan lo iban a dar una limosna. Sin duda. ¿Y sabe qué mano extiende para recibir la limosna? La mano derecha. Y esa mano que extiende para recibir la limosna, que es parte de la fe, de la seguridad, certeza, certidumbre, que espera que alguna limosna le den, extiende su mano y por esa mano que extiende le toma a Pedro y lo hace parar. Jamás imaginó que alguien lo iba a hacer caminar a este cojo. Pero por el mismo hecho de tener fe, de recibir un milagro y extender la mano, esa fe que tiene para recibir alguna limosna, le ayudó para recibir su milagro de sanación. Con esto les quiero decir lo siguiente. Si usted tiene fe en Dios, no necesariamente va a recibir eso que usted pide, sino lo que Dios ve que le es necesario, con tal que tenga fe. Muchas veces nosotros nos concentramos en pedirle a Dios eso que dizque nosotros lo vemos de utilidad. Y muchas veces Dios ve nuestra fe y nos responde dándonos otra cosa que Él ve que nos es útil. Y ni cuenta nos damos y ni siquiera le agradecemos. Estamos ciegos a ese entendimiento. ¿Qué hubiese ganado si este cojo hubiese recibido una limosna de parte de estos dos siervos de Dios? Hubiese seguido siendo cojo. Pero Dios no quiere que siga pidiendo limosna y teniendo esa invalidez, sino le quiere sanar la invalidez para que se convierta en un trabajador. Y mejor sea de los que dan y no de los que reciben siempre. Hijos de Dios, nosotros también muchas veces estamos actuando como este cojo, que siempre vemos nuestra invalidez y por la parte nos reconocemos inválidos en algo, de eso nos prendemos, nos colgamos para eso pedir a Dios. Pero no nos damos cuenta que Dios quiere sanarnos totalmente de toda invalidez. Nosotros pedimos muy poca cosa de parte de Dios. Dios nos quiere dar más de lo que nosotros esperamos. A lo mejor hasta de una manera diferente.
Lo voy a hacer más claro para que no se haga muy teórico esto. Dijo Vidal Torres, aplicativo, hermano, aplicativo. ¿Qué ganas Doris Centurión todos los días? Diciendo, Señor, por favor, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Generalmente hacemos eso. Y Dios te está contestando con hijas inteligentes que muy bien pueden hacer todos los trabajos posibles y aportar para darte ese dinero. Pero no, como tú estás empeñada en el dinero, no consideras la inteligencia que Dios puso en tus hijas. Que no solamente es un poco de dinero, sino para el resto de su vida bendiciones. Para ellas y para ustedes, como padres. Hijos de Dios, así sucede. Señor, dame esto, y el Señor te incrementa conocimiento, sabiduría, ciencia, para que eso tú lo utilices, para que saques eso que tú lo estás pidiendo todos los días. Dame dinero, y el Señor te pone en un campo que puedes criar pavos, gallinas, chanchos y todo tipo de animales y vendas, pero tú te concentras en el dinero. Hijos, no entendemos nosotros las cosas. ¿Ah? Y en todo aspecto de nuestras vidas es así. Muy poco pedimos a Dios. Muy poco. Y cuando nosotros no vemos la respuesta de la forma que nosotros esperamos de parte de Dios, nos desalentamos. Dios siempre contesta las oraciones, siempre. Siempre y cuando se haga de acuerdo a nuestras verdades, necesidades y de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros nos enfrascamos en pensar que Él nos debe dar justo como nosotros pedimos, como nosotros esperamos. Y Él nos está respondiendo de otra forma, mejor. Pero nosotros, como estamos muy direccionados en un solo sentido, no nos damos cuenta de las otras formas como Dios nos quiere bendecir. Podemos estar corriendo la misma suerte de este y ni cuenta nos damos. Tengamos mucho cuidado al respecto, ¿ya? Cuando usted está necesitando algo y hace ayuno, oración, se dedica, medita, pide, insiste en que Dios le resuelva su problema, abra su mente y su entendimiento de qué manera Él me está respondiendo esto. Ya no. Insista de la manera suya. Dese cuenta. Hijos de Dios, hay que abrir este entendimiento, por favor. Muchas veces yo escucho siempre, tal clima me cae mal, me enferma siempre. Si el clima te cae mal, la gente como ora, Señor, sáname, por favor, sáname. Mejor dile que te cambie de clima y asunto solucionado. ¿Estamos? Hijos de Dios, para todo hay solución. Lo digo por mí, por ejemplo. Todo el tiempo en climas fríos, yo soy muy malo. Demasiado me duele el estómago. Pero en climas calientes, no. ¿Cuál es la solución? ¿Pedirle a Dios que me sane allá? No. Si aquí no sirvo, pues llévame a otro lado. Solución dada. Arreglado el problema. No hay que enterquecernos en nuestro nicho de siempre. A lo mejor esos males que nos llegan es porque Dios nos quiere sacar de ese lugar. Es porque Dios nos quiere bendecir de otra manera. Es porque Dios nos quiere abrir el entendimiento para que veamos de otras formas las cosas. No, nunca lo vea por el lado muy nimio, barato, negativo, pesimista. No, ya no, el Señor no responde. Oiga,
El Señor está respondiendo. Nosotros somos los que no respondemos a la medida de Él que nos exige. Nunca lo culpes a Dios de nada. Absolutamente, voy a decir así, absolutamente de nada, hermanos. Todos sus males encomiéndenlo a Dios. Todos, no tengan ni una sola duda. Y ahora abran su entendimiento que Dios está respondiendo, sabe Dios de qué manera. Si no lo entiendes, dile, Señor, me entiende. Yo sé que me está respondiendo, pero ¿de qué manera me estás hablando? Por favor, dímelo. ¿Esperaba este cojo un milagro así? No, jamás, ni se lo imaginó. ¿Tenía fe para recibir una limosna? Sí, pero esa fe le alcanzaba para recibir un milagro de sanación. Muchos de nosotros tenemos abundante fe para pedir cosas tan niñas, tan pequeñas, tan superfluas, pudiendo esa fe alcanzar para otras cosas mejores. Pero como nosotros estamos muy empeñados, muy enterquecidos en que Dios nos dé eso que queremos, a veces Dios te contesta de otra forma, pero no le prestamos atención, porque nosotros queremos esto, punto. Me ha pasado, hermanos, cuando les explico siempre de la Biblia, generalmente les explico por experiencias personales. Cuando yo leo estos pasajes bíblicos, digo, cierto, a mí me ha pasado esto. Orando ciegamente por algo todos los días, y el Señor me estaba respondiendo de otra manera, para mi felicidad, para mi paz. ¿Cuántas cosas me hubiese ahorrado? ¿Cuántos sufrimientos si hubiese hecho caso rápido? Pero tengo que haberme golpeado para recién aprender la lección. Al menos ustedes ahorren unos cuantas horas de sufrimiento. Hijos de Dios, mantengámonos abiertos siempre a entender las respuestas de Dios hacia nuestras necesidades. ¿Usted cree que Dios nos quiere ver necesitados? No. ¿Nos quiere ver abatidos? No. ¿Enfermos? No. ¿Tullidos? No. Entonces, nosotros a veces nos acostumbramos en ese estadio y nos limitamos solamente a pedir cosas de parte de Dios que nos provea, pero que contribuyan a nuestro tullimiento, a nuestra ceguera. Sí, entiéndalo si quiere. Siempre pedimos algo que no nos mueva del lugar, no nos saque de nuestro nicho que nos hemos acostumbrado. Ahí nomás que nos mantenga. Y el Señor te quiere sacar de eso. Pero no lo hacemos caso. Muchos tiempos pasamos sufriendo por tercos, pues. Lo repito, con fines textuales. Mire, el ciego el cojo quería limosna para seguir mendigando. Tener que comer, terminarlo y seguir mendigando, seguir mendigando, seguir mendigando. Con limosnas así se vive, pues, mendigando. Ahora, ¿qué pasa si lo sanan? Ya no está entre los que piden limosna, sino el que nos dan limosna a los otros. Dios le quería sacar de ese tullimiento. Él no esperaba. Pero como tenía fe y estaba en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, felizmente Pedro y Juan no tenían dinero. Felizmente, hermanos. Porque si hubiese tenido dinero, lo hubiesen dejado siendo tullido a esto. No tenían, y él dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Muchas veces vemos que la solución a nuestro problema es el dinero. Sin dinero pareciera que estamos sin alas queriendo volar. Toda la base de nuestro mover es dinero, dinero, dinero. Si hay, podemos. Si no hay, no podemos. Estos nos enseñan que las cosas no son así. Que la base de todo es Jesús de Nazaret, no es el dinero ilimitado. Como les decía ayer, hace rato hablaba con una de mis hijas y me hablaba de tantas cosas que está aprendiendo y le digo, ¿te has dado cuenta, hija, que el centro de todas las cosas es el hombre? El hombre. Todas las películas, el centro, el hombre. Toda la ciencia, el centro, el hombre.
toda la psicología, psicoanálisis, todo. El hombre. La religión, el hombre. Todo es el centro del hombre. Somos muy humanistas. Estudio del hombre, del temperamento, de las capacidades, del psique del hombre y todo el hombre. Sus problemas del hombre, todo centrado en el hombre. Todo para que desarrolle el hombre. ¿Y dónde está Dios, su creador? No hay. Somos muy egocéntricos, ególatras. Y en eso vivimos. ¿Qué hubiese pasado si el cojo hubiese dicho, estos son discípulos de Cristo, a ver si me hacen un milagro? Haga un milagro conmigo, pues. No, él no pidió milagro. Él pide limosna. Pero aún para pedir limosna tenía fe. No me cabe ninguna duda que tenía la fe suficiente como para recibir el milagro. Así como dice en Hechos capítulo 14, verso 9, que Pablo vio en el enfermo que tenía suficiente fe para recibir un milagro, así también Pedro ve en el cojo suficiente fe, no para recibir limosna, le daba esa fe para recibir su milagro. Así que, hijos de Dios, espero que con esta pregunta hayamos entendido que nosotros como seres humanos pensamos muy corto, nos centramos en nuestros límites, pero Dios nos quiere sacar de eso. Así que mantengámonos despiertos y atentos para ver cómo Dios nos está respondiendo. La pregunta número 2 de nuestra hermana decía, ¿qué debemos tener como pedir sanación de nuestro cuerpo físico y espiritual? No hay ninguna duda, fe, suficiente fe. Habíamos hablado algo de fe anoche. Mi hermana Rosy dirá, hermano, pero ¿cómo yo hago eso? Bueno, lo voy a tomar como ejemplo al cojo. El cojo sabe muy bien que sus familiares le llevaban allá a la puerta, la hermosa, para únicamente recibir limosnas. Otra opción no tenía. Lo único que se atenía es en la limosna, no en otra cosa. Él ni se le pasaba por la cabeza que algún día trabajaría o que sería sanado. Es limosna. Ahora lo siguiente, ¿qué pasa con nosotros? Repito, el cojo, como tiene la única opción de recibir o vivir de limosnas, toda la fe, desarrolla toda la fe posible para recibir limosna. Él se había ingeniado seguramente incluso el gesto, cómo seducir al cliente para que reciba alguna limosna. No tenía otra opción, hermanos. No había otra opción. Se había muerto todas sus demás opciones. Solamente podía desarrollar toda la fe para la limosna, nada más. Y había desarrollado tanta fe por tantos años seguramente, que esa fe estaba como que a punto de explosionar ahí, como para recibir algo más que una limosna. Pero ¿qué pasa con nosotros, Rosy? Nosotros en estos tiempos tenemos todas las posibilidades. La última es Dios, esos milagros. Me duele algo, pastilla. Me duele algo, ampolla, cápsula. El curandero, el médico, la mamá, la comadre, todos. Cuando ya no responde ninguno, recién, Señor, por favor, sáname. Eso no era no tenía esas opciones este cojo. Cuando única y exclusiva y totalmente sea Dios tu posibilidad, entonces recibirás milagro. Pero si tienes otras muchas opciones, ni pienses que Dios te va a otorgar el milagro. Si tú tienes una deuda y todavía ves que la comadre te va a prestar, el compadre te va a prestar y puedes vender esto o aquello para pagarlo, no pienses que Dios se va a encargar de darte las capacidades de sacar dinero. Cuando Dios actúa, cuando tú ya no tienes otra opción, nada más que Él, únicamente Él, esperas totalmente en Él. Entonces, tu fe será suficiente para que suceda el milagro. Nosotros queremos un milagro de parte de Dios, pero pensando en todas las demás opciones. Ese es el problema de este mundo disque civilizado y avanzado en tecnología y en ciencia.
Nos han humanizado tanto que Dios ya está como un recurso de segunda opción. Acá no. Acá tenían más limitantes. ¿Ah? Hace rato estaba viendo un médico cuando decía, ¿no? Los ateos son buenos hablando de ateísmo y negando la existencia de Dios. Afuera, cuando están llenos de dinero sus bolsillos y quién sabe, en otros menesteres por ahí. Pero nunca, él decía, yo he trabajado en un centro oncológico de cáncer terminal y yo nunca he encontrado un ateo en ese lugar. Ex ateo sí, pero nunca un ateo. Allí llegan los pastores y los curas y todos piden que se los reza o se los ore y que se les hable de Cristo. El médico decía así. Porque es la única opción, Cristo ya. Y he visto muchos milagros suceder en ese nosocomio, decía él. Cuando Cristo es tu última opción y el médico te dice lo único que nos queda es quimio y radio y después radioterapia y después la muerte. Entonces, Cristo. Pero muchas veces tenemos que llegar a ese nivel para que recién Cristo sea nuestro todo. Oiga, ahorrémonos ese sufrimiento, ¿sí? Que Cristo sea tu todo desde ya. Enterquécete totalmente en Él como tu única y exclusiva opción. Bueno, mucho más que decir al respecto, pero continuamos. Dice luego, en el 3:7, y tomándole por la mano derecha levantó y al momento se le fijaron los pies y tobillos. Gracias, bendiciones. Gracias, mi hermana Rosa. Muy bonita pregunta. Pregunta número 2 lo hace nuestro hermano Alexander Astochado Sánchez. Hermano David, muy buenas noches. Saludos a todos los hermanos de Shekinah en el amor de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 9, los derechos de un apóstol. Muy bien, hermano, estás haciendo un estudio bastante profundo, exhaustivo, lento de esta carta de Pablo. Dice así, 9:3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. 9:4, ¿acaso no tenemos derecho de comer o beber? Dice así, nuestro hermano, versículos anteriores dice que algunos no creían que Pablo era apóstol. Ahora se puede notar que ya ni la alimentación le querían dar. ¿No son ingenieros Stalin y Alexander? Pensamientos de ingenieros, ¿verdad? Poco falta que los dos nos manden dudas. Muy bien. Hijos de Dios. A ver, voy a empezar de nosotros, ¿ya? Nosotros, no sé si ustedes, pero al menos a mí me pasa, cuando hacen comentarios negativos, que nada graves son, por más groseros que parezcan. Uno no debe darle ni importancia. Pero yo, herido, me sentía mal, quería renunciar por todo. Inmaduro, indeciso, temperamental, hasta yo mismo me tengo cólera. ¿Qué tal? Claro, engreído, como que nadie me diga nada porque dice que de daño les hago. Y cuando leo más profundamente la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, me encuentro que los hijos de Dios eran como bichos, tratados como bichos raros, como plagas en esta tierra, incluso entre los hermanos. Desde el Edén, Caín, el hermano carnal de Abel, lo mató a su hermano. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó acá con los de Corinto? La iglesia de Corinto se creía, aparte que era un lugar de bastante dinero, negocio, y millonarios, y meretricio, prostitución, idolatría y esas cosas, todos los males había ahí, también se creían demasiado. La iglesia de Corinto había desarrollado, o al menos Dios les había dado todos los dones posibles, todos los dones, habidos y por haber, y ellos se jactaban de ser la mejor iglesia. Y donde hay jactancia, Dios no está, obviamente. Y Alexander, hermano, pero si tenían todos los dones, si el Espíritu les da los dones, si había jactancia, sí.
Los dones son irrevocables y no quiere decir que el Espíritu de Dios está presente ahí, les regala y puede dejarles con ellos toda la vida, pero no está presente en ellos. Pues Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Alguien puede decir, hermano, pero tiene el don de profecía, el don de ciencia, el don de visión, el don de clarividencia. Y muchas veces son las personas que más dudan de la existencia de Dios y más reniegan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían eso o no? No piensen que los que tienen dones están en mejor posición. Aunque todos tenemos dones, pero algunos dicen, ay, tiene el don de profecía. Debe estar más cerca de Dios, más limpio su corazón, más el Dios debe creer. No, hermanos. Muchas veces el que no practica ningún don está más cerca de Dios. Porque para estar cerca de Dios no necesitas dones, necesitas fe en su palabra, creer y servir a eso. Ay, él tiene el don de la clarividencia. ¿Qué va a dudar de Dios? ¿Qué va a dudar de su presencia diaria, continua en su vida? Esos son los que más dudan. Me ha pasado. Así que, hermanos, no se acerquen ni confíen mucho en eso que dicen tener dones. Por favor, háganlo. Dijo Stalin anoche, usted con su vasta experiencia, algún alcance denos. Ese alcance también les doy, Doris Centurión. No te confíes en esos que tienen dones de decir tan más perfectos que uno. Aquí pues le damos un chequeo todos los días. No les desanimo por si acaso, ni les estoy tratando de menguar sus ganas de tener dones. No lo tome así. Pero no piense que por tener dones es un santo. Ni se le ocurra pensar. ¿Por qué, hermano, me dices? Porque los de Corinto pensaban eso. Y lo denigraban. Bueno, Pablo era pues aparte de chatito, placacho y no tan agraciado físicamente. Medio feito también. Pero Dios a eso los llama para vergüenza de los grandulones. Lo digo por mí. Mentira. Hijos de Dios. ¿Qué para hacerlo cuando el Señor llama a ese tipo de trastes? Sinceramente, todos somos trastes. No sé si suena bien la palabra traste, pero no importa. No es tan denigrante que digamos. No parece tan mal. Hay varias acepciones de trastes. Mire, ponga atención. Pablo, Corinto era una sociedad de élite, de presencia. Mínimo, como ahora dice, tienen que ser blanco, alto, ojos claros y estos. Racistas eran estos. Lea un poco de traducción de los Corintios. No eran cualquier cosa, se creían lo máximo. Imagínense una iglesia ahí. ¿Qué lo iban a recibir al pobre Pablo? Hermanos, dijeron que ellos son incluso superapóstoles, que Pablo, si es que es apóstol, que pusieron en duda ratos, debe ser un apostolito por ahí, pero ellos son superapóstoles. Y Pablo, como perro, les jura paz de lejos. Y les trata de decir, no, ustedes me denigran. Hasta ya no me quieren dar ni de comer, ni de beber. Si quiere venir es que traiga pues su comida. Nosotros pensamos que como hijos de Dios debemos ser bien tratados, que todos nos miren bien, que nadie debe hacer algún comentario negativo. No, nunca ha sucedido eso en los hijos de Dios. Siempre el mundo ha sido un gran problema para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios un grave problema para los hipócritas. Recuerde siempre eso. Quiero que con estas palabras robustezcan su carácter, su forma de ser. No importa lo que comenten, lo que digan, lo que dejen de hablar. No importa. Usted lo único que tiene que estar siempre pendiente. Dios, ¿qué opina de usted? El hombre, ¿qué pues? Por más que sea pastores, no se confíe de los pastores. Ni siquiera se confíe del hermano David. Ah, no, el hermano David no tiene errores. También. He tenido muchos, cada vez menos, pero los sigo teniendo. ¿Ya?
Usted únicamente espere qué opina Dios de usted. Usted y Dios llévense bien, pónganse de acuerdo. El resto de gente así le denigren, le desprecien, le dejen solo, hablen lo que hablen. Pasó con Pablo, pasó con Pedro y pasó con todos. Y con usted también va a pasar. Usted dedíquese a hacer la voluntad de Dios absolutamente. Nunca la voluntad de hombre. A Pablo no lo querían ver en este lugar, pero él insistía. Y tenemos, gracias a sus dos cartas, 1 y 2 Corintios, unas bonitas experiencias espirituales. Así que todo no es para mal, por si acaso. Dios a propósito habrá dejado que Pablo llegue allá y se den estos problemas para que se escriban esas cosas y nos den a conocer que también puede darse el caso que nos vamos a enfrentar a realidades como la que Pablo se enfrentó. Hay que entender eso, ¿ya? Como decía mi hermano, versículos anteriores dice que algunos no creían que Pablo era apóstol. Sí, no creían. O si es apóstol, puede ser uno el peor de los apóstoles. Ahora se puede notar que ya ni la alimentación le querían dar, ¿cierto? En serio. Luego, ¿qué dice? ¿Será dicha actitud por la vida pasada del apóstol Pablo? No. No lo odiaban porque antes era perseguidor de la iglesia, era un judío que quería judaizar. No. Esa vida como que estaba muy remota ya. Mira, mi hermano Alexander, desde el momento que Pablo tuvo un encuentro personal con mi Señor Jesucristo, hasta el día que empezó su ministerio pasó 13 años. ¿Y para qué el Señor Jesucristo lo hizo demorar tanto? Para instruirlo primeramente, bien instruido, como le está haciendo conmigo. Siguiente, para que su vieja vida, en lo posible, todos se olviden ya y pase como nuevo. Dios siempre es estratégico así, porque algunas veces es un impedimento nuestra vieja vida que hemos tenido. Muy bien, así que digamos que por su vieja vida Pablo le juzgaban y no lo querían aceptar, no. Hubiese sido en todo caso de todas las iglesias, pero Corinto es una de las más problemáticas con Pablo. Siguiente. Por celos al ver el cambio que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ser y la misión que le encomendó, no. Lo denigraban por su talla, por su característica física y por disquera no tan capaz como para predicar ante los ricos y poderosos de Corinto. Hijos de Dios, cuando ustedes lean la historia de los de Corinto, pues eran, ¿qué puedo decir en estos tiempos? A ver, un pueblo dedicado a todas las perdiciones posibles. Y las perdiciones había entrado en la iglesia incluso. La gente que se iban a reunirse ahí, se iban con sus banalidades arrastrando de lo del mundo. Y Pablo quería poner en orden eso. Y por eso que le causa problema a Pablo. Les habla del comportamiento, de la forma tan tonta de hacer uso de la cena del Señor, de vestirse. Oiga, se vestían las hermanas igual a las meretrices de los ídolos de afuera del mundo. Y Pablo dice que cambien pues su forma de ser. Cuando tomaban la cena del Señor se dividían en grupos. Los demás, riqueza, más harto, pavo al horno, su botella de vino cada uno. Y los pobres, para que no traen su comida, pues sabrán cómo lo hacen. Y Pablo quería poner orden en eso. ¿Por qué denigran? ¿Por qué desprecian a Pablo? Porque quería poner en orden las cosas. Decirles que todos somos bien, igual tratados por nuestro Señor Jesucristo. Que esas formas de segmentar las cosas o separarse de los demás no va bien con los principios de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se enojaban. ¿Ah? Y como cosa como para peor,
el Espíritu les había regalado a varios de ahí dones espirituales. Y Pablo incluso tuvo que decirles que él tiene más dones que todos ellos juntos. Un poco jactarse ya pues. Incluso decirles que hasta al cielo lo ha llevado el Señor Jesucristo. Ya, pues no queda de otra también. Tratar de convencerles para que lo acepten como un apóstol. ¿Ah? Pero ¿a quién lo recibían con mayor gracia? A Pedro. Torcidos totalmente porque Pedro era apóstol a los judíos, no a los gentiles. Pero ellos querían a Pedro. A Pedro lo perdonaban todo. Y quién sabe también a Apolos, porque tenía una buena oratoria. Demasiado racistas eran estos también. Pero ahí está Pablo para poner en orden las cosas. Muy bien. Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Está interesante esto, ¿verdad? Pablo les dice, oiga, ¿acaso yo también no puedo tomar a una hermana en Cristo, obviamente, ¿no? Como esposa y traerlo conmigo. Pablo pareciera que no le gustó tener esposa, pero a los otros discípulos sí, incluido don Pedro, ese es el Cefas. A los otros lo aceptaban con todo y esposa, pero a Pablo no. Sigamos. Hermanos, dice su comentario acá de Alexander. Aquí podemos notar que los apóstoles y hermanos salían llevando el evangelio acompañado de sus esposas. Sí. No le da explícita importancia a la Biblia que si las esposas las acompañaban o no, pero por lo visto que sí les acompañaban. Muy bien. Y lógicamente que Pedro era uno de ellos, sí, a eso se le llamaba Cefas. Pero la Iglesia Católica niega tajantemente que Pedro haya tenido esposa una vez hecho discípulo. Oh, la Iglesia Católica, pues, un grave problema. Pero bueno, mientras más leo, más me empapo de las cosas, más me doy cuenta quién es esa iglesia. Así que manténganse lo más lejano posible a esa y a las crías también. ¿Estamos? Siguiente. Mire, como dijera algún apologista católico, Rafael Díaz, voy a decir el nombre y todo, demuéstreme que Pedro sí tuvo esposa. Aquí la Biblia dice que tuvo suegra, pero no que tuvo esposa. Es hasta ridículo repetir eso, pero es risible. Risible quiere decir da risa, pues. ¿Ah? Circense. Circense quiere decir es lo más parecido a un circo de payasos. Oiga. Hijos de Dios. La Biblia dice que Pedro sí tuvo suegra. Aquí Pablo dice que Cefas tiene esposa. Pero la gran ramera afirma que el primer papa nada que ver con esas cosas. Y tuercen y destuercen los textos bíblicos para hacerlo hablar otra cosa. Así que nosotros no debemos perder ni tiempo siquiera para desmentir esas mentiras. La Biblia dice que tuvo esposa y punto. Y tener esposa no es ningún limitante para ser totalmente siervos de Dios, por si acaso. No piense que por no tener esposa la persona es más santa. O que la mujer nos hace más pecadores. No, el pecador, tengo una mujer igual, es pecador. Hay que entender eso, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos. Señalan que en el griego original no es una hermana por mujer, sino una mujer hermana. Siendo una hermana en la fe que los ayudaba
y cierran con el Evangelio de Mateo 19, 27, 29 y Lucas 18, 28 y 29. Muy bien, ¿qué pasó con estos dos textos? Pues por cuestiones de tiempo, donde vamos leyendo al menos uno, ¿ya? Vamos a ver a Lucas 18, 28 y 29 porque se aparecen demasiado estos dos textos. Lucas 18, 28 y 29. ¿Qué declara don Pedro acá? Don Pedro también a rato será medio volado, pues. Lucas 18, 28 y 29. ¿Qué dice? Si tanto quieren tener a Pedro como primer papa, pues sería bueno que lo pongan a Pablo mejor. Ese no tuvo esposa. Pero los demás, al menos Felipe, tuvo hasta hijas profetisas. ¿Ya? ¿Qué dice Lucas 18, 28 y 29? Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Recuerde, Pedro dice, mira mi hermano Alexander, que ha dejado sus posesiones y lo hemos seguido. Escucha, no es una posesión su esposa, o sea, lo que para los hombres era una posesión su esposa. ¿Cuándo calificamos de posesión nuestras esposas? Cuando lo cosificamos, cuando lo convertimos en cosas, como los árabes. Bueno, si usted es medio árabe, pues una cosa es su esposa, ¿no? Pero la Biblia no dice que nuestra esposa sea una cosa. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, porque se unió a su mujer. Ya no serán más dos, sino uno. Así que Pedro, es normal que esté con su esposa por donde quiera que esté. Y al parecer era medio, muy, pendiente de su suegra, porque lo vio enfermita y lo llevó al maestro para que el maestro curara, lo sanara. Eso no tiene que ni siquiera discutirse, mis amados hermanos. Pedro con su propia boca dice, entonces Pedro dijo, he aquí que nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Es una posesión la esposa? Para mí no. Siguiente. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, seguramente Pedro dejó la casa, o padres, seguramente también, o hermanos, quizás, o mujer o hijos. No solamente Pedro no es que haya dejado eso, otros discípulos a lo mejor dejaron eso, mujer y hijos, por el reino de Dios. Al menos Felipe no dejó a su mujer y sus hijos, ¿sabían? Lo instruyó a sus hijas para que sean profetisas. Siguiente. Porque no, que no haya de recibir mucho más en el tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando Jesús responde estas cosas, no se está refiriendo a que Pedro haya dejado todo eso, sino generalmente, algunos habrán dejado sus casas, otros sus familias, sus hijos, su esposa, quién sabe, pero no es el caso de Pedro, porque Pedro sí estaba pendiente de su familia. Y no quiere decir que porque no lo dejó, ya no es discípulo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado al respecto. No es que Pedro haya estado las 24 horas del día, 24/7, todos los 3 años y medio de la de Jesús. No, no es así. Jesús generalmente, mirador y centurión, generalmente Jesús pasaba su vida solo. 1/3 de su tiempo lo pasaba con sus discípulos. Los 2/3 solo. Así es, los hijos de Dios generalmente pasan solo su tiempo en relación con su Padre Celestial. Pedro tenía las vacaciones suficientes para ir a ver a su familia. No porque Dios nos llame a un ministerio, nos vamos a descuidar de nuestros hijos, de nuestra esposa. Lo que Dios no quiere es para dejarnos ya estar pendiente de eso y dejar las cosas de Dios a un lado. Hay que discernir bien estas cosas. ¿Ya? Muy bien. Pero con fines de mayor entendimiento, no hay muchas preguntas, vamos a Mateo 19, 27 al 29. Mateo 19,
19, 27 al 29 dice, entonces respondiendo a Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pero don Pablo dice que Cefas y los hermanos del Señor sí tenían esposa. Muy bien. Y él le dijo, bueno, le contesta igual. Así que don Pedro sí tenía esposa y ya no lo había abandonado. Algunos viajes sí hacía con ella. Que la Biblia no lo dice explícitamente, seguramente no es necesario, pero basta estos datos para saber que sí tenía. Si tenía suegra, más que suficiente para saber que sí tenía esposa. Que la iglesia esta diga que no tenía es problema de ellos. No solamente ahí están errados, sino en toda la Biblia erra. Si hasta los mandamientos de Éxodo 20 lo han cambiado y adoran a cualquier cosa, ¿qué se espera de lo demás? Ni siquiera debemos renegar con ellos. Cada quien recibirá su justa retribución el día que recibamos nuestros galardones. Hay que tener cuidado al respecto. Por favor, hermano, ¿nos podría explicar esta situación generada? Gracias, hermano David, por sus respuestas. Muchas bendiciones. Muy bien. A la luz de la palabra de Dios, don Pedro sí tenía esposa, tenía suegra, y el apóstol Pablo dice que al menos sí, algunos viajes sí llevaba a su esposa. Y muy bien recibido estaba don Pedro. No así don Pablo, a pesar de no tener esposa. Muy bien. No porque una de las iglesias más grandes de la tierra diga lo contrario, digamos que tienen la razón. Ya les había demostrado anoche que ni los judíos, ni los cristianos, ni los evangélicos, ni los católicos, ni adventistas, ni testigos de Jehová, ni mormones, nadie tiene la absoluta verdad. La verdad solo se consigue cuando Jesús gobierna personalmente nuestras vidas. No piense que la verdad se consigue por leerlo profundamente la palabra de Dios. Puedes entenderlo súper bien, pero aún no es la verdad esa. Así domines totalmente el hebreo, tampoco puedes llegar a la verdad. Porque incluso el hebreo que se escribió en la Biblia tenía otro tipo de forma de escribirse, que no se aparece mucho al hebreo actual. Por más que le digan que sí, no. Les cuento que los hebreos de ahora, los judíos de ahora, si les dieran un escrito original, no lo leerían, no lo podrían leer. ¿Sabe quién lo lee esos manuscritos encontrados en Qumran? En el Mar Muerto. Lo leen gente especialista en lenguas antiguas. No lo lee cualquiera. Y sabe Dios si lo leerán bien también. Así que aquí es puritita fe, mis amados hermanos. Lo repito porque hay muchos cristianos que están volviéndose al judaísmo y piensan que ellos, porque tienen disque los originales, están en la verdad. Los veo todos los días en sus programas porque yo llevo la secuencia de los rabinos judíos de muchos de ellos. Y veo cristianos que los alaban y dicen, sí, nos ha sacado de la idolatría, nos has hecho ver las cosas, ustedes tienen la original. Mentiras. Los judíos tampoco están en la verdad. La verdad es Cristo y quien totalmente se deje gobernar por él tiene la verdad. La única manera. Así que, hijos de Dios, está bien que lea su libro lo más profundamente posible. Pero luego descubra la verdad, ¿ya? No piense que la verdad ya está ahí como lo entendió usted. No, no es así. Es un sendero hacia la verdad, pero no es la verdad absoluta. La verdad es Cristo, ¿ya? El día que tengas un encuentro personal con Él, di, ya tengo la verdad. El día que Jesús es una realidad en tu vida, entonces has llegado a la verdad. No porque lo aprendas de memoria la Biblia, digas que ya tienes la verdad. O lo sepas el Nuevo Testamento de memoria. No. Algunos piensan eso, que
recitándole cualquier texto bíblico, 100, 200 textos bíblicos, ya tienen la verdad. No, no se engañen de esa manera. ¿O van a ser salvos? Tampoco. Es cuando tú vives un estilo de vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y nadie acá todavía está en esas condiciones, en la tierra. La mayoría estamos siendo salvos como el crucificado a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. En el último instante pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero vida limpia, salve, y en la verdad casi nadie ha llegado a eso. Pero hay que perseguirla todos los días. Ya, no desista, no se detenga, siga adelante. Pregunta número 3, lo hace nuestro hermano Micaías Velázquez Román. Gracias, pastor, por sus preguntas. Reciba un cordial saludo, mi amado hermano David, en el poderoso nombre de Shalom a todos mis hermanos. Reciban ese saludo. Marcos 1, 32 al 34. Muchos sanados a ponerse el sol. A ver, vamos allí al texto. Marcos 1. Marcos es el segundo evangelio. Marcos 1, 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. No dice a todos, a muchos. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a demonios porque le conocían. Hijos de Dios, a ver, pongan atención en esto, ¿ya? Cuando uno va, mira Doris Centurión y subrayen, por favor, allí que tienen sus resaltadores, si es que lo tienen, o si no, su cuadernito apunta. Yo les había dicho que Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien. Pongan atención lo siguiente. Nosotros entonces, ¿cómo saber que amamos a nuestro Señor Jesucristo? No podemos saber si no sabemos sus mandamientos. Y cuando sepamos sus mandamientos, nos daremos cuenta si lo hacemos o no, si lo guardamos, si lo realizamos, si lo ponemos en práctica en nuestra vida o no. Porque si usted no sabe los mandamientos de Jesús, entonces no sabe si lo ama o no. ¿Cómo puede decir yo amo a Jesús si no sabes ninguno de sus mandamientos? Lo peor de todo, ni lo entiendes, ni siquiera te has interesado. Y lo más, todavía dicen, no, si los mandamientos están en Éxodo 20, no matarás, no cometerás adulterio, no honra a tu padre y a tu madre. Oiga, no pues, no avergüencen de esa manera, eso no está bien. Los mandamientos de Jesús es eso que salió de su boquita cuando él estaba en un cuerpo carnal en esta tierra. Y lo vas a encontrar distribuidos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como por ejemplo en esta noche, vamos a empezar con los mandamientos de Jesús. ¿Cómo son los mandamientos de Jesús, mi hermano? Son teórico-prácticos. Te habla y lo demuestra. Todo eso que habla y todo eso que demuestra en la práctica, esos son sus mandamientos. Porque muchas veces estamos acostumbrados a que los mandamientos sean como en el Tanakh o en el Antiguo Testamento. Una lista de mandamientos de 10, un resumen, y eso ir viendo que cumplo o no cumplo y lo tachamos. No, hijos de Dios. Los mandamientos de Jesús no se dan en orden así. Se dan en dos formas, teórico y práctico. Un mandamiento es que hagamos como Él hizo, que anduviéramos como Él anduvo, que tengamos la mente de Cristo. ¿Y eso cómo se hace? Eso hay que entender cómo se hace. Entonces, el mandamiento teórico, el primero que nos narra Marcos, dice, está en Marcos capítulo 1, verso 15. Subrayo, dice, arrepentíos. Marcos capítulo 1, 15. El primer mandamiento, arrepentíos. Hay que entender qué cosa es arrepentidos entonces. ¿Ya? Ya les decía en noches anteriores que la mayoría piensa que arrepentirse es confesar el pecado al chismoso del cura o al pastor. O moquear un rato y pedir perdón. Eso no es arrepentirse.
Arrepentirse es llevar una nueva vida en Cristo. Es dejarse guiar por el Espíritu. Es darse la vuelta. Es arrepentirse. ¿Ya? Bueno, acá en el retiro espiritual se les explicará con lujo de detalles. Ya saben que empieza el 16 y termina el 22 de este mes. El siguiente mandamiento dice, creed en el Evangelio. Y ahí nomás está. En Marcos 1:15. Entonces hay que entender qué es creer en el Evangelio. El siguiente mandamiento está en el 17. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. El siguiente mandamiento está en el 38. Para predicar. Él dice, vamos a predicar. Ese es un mandamiento práctico. Si Él predica, nosotros también tenemos que hacerlo, porque para eso vino, para enseñarnos qué tenemos que hacer en la teoría y en la práctica. Y así sucesivamente. Y cuando habla del 32 al 34, muchos sanados a ponerse el sol, también es una forma práctica de que nos enseña qué tenemos que vivir haciendo. Y no solamente en la práctica ahí, sino que ¿qué pasó? Al final, el Evangelio de Marcos, en Marcos 16:15, ¿qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, todo aquello que les enseñó teórica y prácticamente. Luego, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Qué pasó? Esos son mandamientos que Él nos demostró en la práctica y que también lo tenemos que hacer. 1/3 de sus enseñanzas está en la teoría. El otro tercio, el tiempo, lo dedicó a echar fuera demonios. Y el otro tercio, a orar por los enfermos. ¿En qué consiste, hermano, entonces el Evangelio de Cristo? En predicar la palabra, en echar fuera demonios y en orar por los enfermos. ¿Ya? Estos 3 ingredientes no tienen que faltar en un verdadero hijo de Dios que predique el Evangelio. No hay que limitar solamente a hablar y hablar y hablar. También hay que orar por los enfermos y echar fuera demonios. Jesús nos demostró en la práctica que eso es. Y al final dice, eso vayan y hagan y demuestren. Así que, hijos de Dios, ¿cuántas veces usted ha orado por los enfermos? ¿Cuántas veces usted ha echado fuera demonios? Hermano, no tengo esa capacidad. Oiga, la capacidad nadie lo tiene. La capacidad es de Cristo. Usted simplemente vive en obediencia. Este es básico para todo hijo de Dios, para todo cristiano. Predicar la palabra, orar por los enfermos y echar fuera demonios. No importa si no tienes clarividencia, discernimiento, profecía, no importa. Pero esto tienes que practicarlo sí o sí. De lo contrario, no estás practicando el Evangelio. Al menos los demonios que ahí circundan en tu cabeza, eso échalo fuera. Y los males que vienen a tu cuerpo a enfermarte, eso échalo fuera. Si tanto miedo tienes de hacerlo a los demás. Pero sucederá el milagro solamente si Dios es tu única y máxima prioridad. Y si no, te va a seguir el mal ahí atolondrado. Y el demonio también no se va a caer de tu vida. Es una cuestión de práctica, ¿ya? El Evangelio consiste en 3 pilares fundamentales. La parte teórica, doctrinal, echar fuera demonios y orar por los enfermos. Muy bien. Ahora nuestro pastor dice, ¿hay alguna enseñanza espiritual profética en que Jesús haya sanado a muchos justo al ponerse el sol? Primero, no hay hora de no hacer milagros. De parte de Dios, Él está dispuesto y totalmente complacido de cualquier momento actuar. Al mediodía, en la tarde, en la noche, la hora que sea. Siguiente, ¿hay un acto profético acá? ¿Hay algo profético acá? Dice nuestro pastor. Sí, pastor. Ya que todo lo que nos enseñó Jesucristo simplemente era como que algo que iba a suceder en abundancia al final de los tiempos. Sí, en serio. Hay mucho todavía por hacer. ¿Qué, hermano? Bueno, el día se expresa con la presencia de sol. El día se expresa en estos tiempos con la libertad de predicar el Evangelio. Pero vendrá la noche. ¿Cuál es la noche?
el tiempo de la gran tribulación, donde no se puede hacer con facilidad las cosas. Pero cerca de esa gran tribulación, el Señor se manifestará con tanto poder, con milagros, señales y prodigios y predicando el evangelio a todo el mundo. No tengan ni una duda al respecto. El profeta Elías aparecerá y hará toda esta obra, como dice Malaquías capítulo 3 y capítulo 4. Eso todavía falta que se cumpla. ¿Ya? Y es lo que están esperando los judíos para estos tiempos. Al ponerse el sol, al empezar la noche, al empezar el último tramo de esta parte de la existencia, Dios se mostrará con tanto poder para que muchos que dudan de su existencia, al menos algo de él vean, aunque muchos no creerán igual. Muy bien, sigamos. ¿Por qué Jesús no dejaba que los demonios hablen? Los ordenaba para que callen. Los indicados para predicar la palabra de Dios y darse cuenta quién es Jesús de Nazaret son los hombres, no los demonios. Los demonios saben muy bien quién es Jesús, obviamente, lo conocen desde sus orígenes, saben quién es Él. Por eso es que los demonios entienden mejor, conocen mejor a Jesús que las personas, incluso que estos maestros de la ley. Pero dirá usted, ¿y por qué lo hacía callar? Porque los demonios nunca estuvieron indicados para predicar el evangelio. Nunca, jamás Dios ordenó a un demonio para que esté confesando por ahí quién es Jesús de Nazaret. Está prohibido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los demonios no son los indicados. Si Jesús no lo quiere así, hay que hacerlo callar. Son las personas las indicadas de predicar el evangelio. Jesús mismo dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán. No dijo, los demonios hablarán. Los demonios ya están totalmente condenados, predestinados al infierno, al lago de fuego eterno. Y ellos no tienen ninguna autoridad a hablar el nombre de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo. Se los prohíbe totalmente. Aunque obviamente saben muy bien quién es Jesús de Nazaret. Siempre los vemos allí a los demonios, hablando y gritando quién es el Mesías. ¿Por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Dijeron cierta vez. Pero se entiende que los demonios sí conocen, pero las personas no. Los demonios, como dijo Pablo, si crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros ni creemos ni temblamos. Somos más tercos que los demonios. Y usted me dirá, hermano, ¿y cómo? ¿Por qué los demonios saben más que los seres humanos? Fácil la explicación. ¿Sí? Sí, claro. Los seres humanos, desde que fueron expulsados del Edén, desarrolló totalmente sus habilidades físicas. La viven de acuerdo a lo que percibe sus sentidos carnales. Por lo tanto, el sentido espiritual, la visión, el entendimiento espiritual se embotó en el ser humano. Pero estas cuestiones espirituales, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la palabra, se han de discernir espiritualmente, no carnalmente. Y los demonios, como son seres espirituales, entienden mejor las cosas, porque ellos no tienen esta parte física que les inclina a lo físico. Es cuestión de ceguera del ser humano, que no entiende las cuestiones espirituales. Nosotros, para entender las cuestiones espirituales, hay que morir a la carne primero. Y entonces entenderás la dimensión espiritual. Muy bien, mis amados hermanos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la enseñanza espiritual que Jesús quiere enseñarnos? Muy bien, todas las que les acabo de decir, ¿verdad? Gracias, hermano David, un pequeño siervo de un gran Dios. Pregunta siguiente, nuestro hermano Roger Santa Cruz. A ver, ¿qué dice nuestro hermano Roger para esta noche? Buenas noches, hermano David, y a todos los hermanos de Shekinah, misericordia, paz y amor os sea multiplicado. Gracias, hermano Roger. Lucas 7, del 1 al 10. Jesús sana al siervo de un centurión. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
¿Qué pasó allí? Bueno, como tenemos todavía tiempo, vamos a Lucas 7 del 1 al 10, ¿ya? Para entrar en el contexto, pues. Lucas 7 del 1 al 10. Dice así: después que hubo terminado todas las palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: este es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no lo estaba, ya estaban lejos de la casa, ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien. Ahora sí leemos el texto de nuestro hermano. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Obviamente, cuando usted lee los 4 evangelios, no encuentras una persona con tanta fe como este centurión. ¿Cómo es, hermano? Él ve que Jesús ni siquiera es necesario que lo toque ni que se acerque al enfermo. De lejos puede hacerlo. Ya los explicamos algo de esto la vez pasada, ¿verdad? ¿Por qué el centurión tiene tanta fe? Primero, que el centurión, por el mismo cargo, función que ejercía, un representante del Imperio Romano en ese lugar, pues su dedicación diaria era como el servicio de inteligencia, averiguar todas las personas, sus comportamientos, sus oficios, sus intenciones, y de todo mantenerse pendiente y bien informado. Y no hay ninguna duda que seguía de muy de cerca a nuestro Señor Jesucristo. No personalmente, quién sabe, pero mediante la información que recibía todos los días. Y entonces ve que Jesús hacía muchos milagros, señales y prodigios que no era comparado con nada antes visto. No había precedentes al respecto. Entonces se da el momento de que el siervo del centurión cae en una enfermedad. Y él ve que Jesús, por los datos que tiene, por el conocimiento que tiene acerca de Jesús, reúne todas las condiciones para sanar a su siervo, a la distancia. Y hace la siguiente comparación: yo, como centurión, le digo a uno de mis siervos o soldados: ve, y se va, ven y viene, haz esto y lo hace. Y tú, en el mundo espiritual, en el nivel espiritual y los poderes que tienes, puedes de idéntica manera convertirlos en siervos a cualquier cosa, y todo lo que tú ordenes se hará. Esa es la deducción que hace el centurión romano. Entonces, nosotros, ¿por qué nos falta fe y no tenemos esa fe del centurión? ¿Por qué estamos igual que los israelitas, donde Jesús dice: ni aún en todo Israel encontré tanta fe como acá? Porque nosotros no tenemos un conocimiento pleno de Jesús. Lo tomamos como si fuera una persona más, y humanamente hacemos nuestras racionalidades. No tenemos el conocimiento profundo de él y las capacidades que él, como dice Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. ¿Qué nos falta? Información profunda acerca de él. Es lo que falta, hermanos. No solamente información, sino creer en esa información. ¿Cómo el centurión sí creía? Por la vasta cantidad de milagros, señales y prodigios que el centurión se informaba que hacía Jesús de Nazaret.
más que suficiente para creer quién era Jesús. Pero al menos el centurión, claro, este gentil, entendía las cosas. Dios se reveló al centurión. Le hizo entender quién era Jesús. No así los judíos, porque estaban ciegos por la ley. ¿La ley les ensegueció? No. La ley les había dicho que si ellos fallan a un mandamiento, serán malditos. Y un maldito no tiene el real entendimiento de las cosas. La ley, en lugar de ser una bendición, terminó siendo una maldición para ellos. ¿Ah? Como bien explica referente a este tema el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del 1 al 10, al 12 o al 15. Lo hace un poco trabalengua, pero muy interesante allí. En ese problema habían caído los judíos. Hijos de Dios, el centurión romano cualifica como un gran hombre de fe, no que le haya salido de la nada, sino que estaba bien informado quién era Jesús de Nazaret, por la cantidad de milagros, señales y prodigios y la forma como se expresaba. Nunca hubo un amotinamiento, una revoltija, un levantamiento, quema de llantas o puesta de piedras en las carreteras. Jesús no está de acuerdo con esas cosas. Es el conocimiento profundo que tiene el centurión acerca de Jesús que aumenta su fe en él. Y lo sorprende a Jesús, pues, ¿no? No digamos que Jesús no sabía al respecto. Claro que sí sabía. Y él a propósito estaba por allí. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar con esto? ¿Cómo aumentar la fe? ¿Cómo tener la fe al menos de este centurión romano? Estando bien informado, conociendo bien acerca de Jesús de Nazaret. Muy bien. Luego acá dice en Mateo 8:26, y él le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? El centurión tiene mucha fe. Los discípulos, poca fe. Siguiendo a Jesús, pero no están bien informados quién es Jesús. Es interesante esto, ¿verdad? Hijos de Dios, hay gente que nunca se ha congregado en una congregación cristiana y tiene más fe que los cristianos. Saben y conocen más de Jesús que cualquier cristiano común y corriente. Conozco a muchos. Pero hay cristianos que no saben ni quién es Jesús de Nazaret, ni qué mandamientos enseñó él. Es una lástima realmente. ¿Qué pasó con los discípulos acá? Todos los días al lado de Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Todo les sorprendía. Cuando Jesús camina sobre el agua, les asusta. Cuando multiplica los panes, se quedan ensimismados. Y encima ni lo entienden. Porque resulta que dio de comer a 5,000. Ya debieron aprender la lección. La siguiente vez da de comer a 4,000 y no aprenden la lección. Igual están sintiéndose heridos cuando les dice que hagan algo por los hambrientos. Nosotros estamos así también de embotados nuestro entendimiento. Todas las noches quizás escuchando el Zoom y ahí, pero nuestro diario vivir no ha cambiado nada. ¿Cuándo realmente conoces a Jesús de Nazaret? Cuando sus enseñanzas los pones en práctica. Y eso no solamente con este centurión romano, mi hermano Roger, también con Cornelio, que era un gentil. ¿Qué hacía Cornelio? Ayudaba, dádivas, ofrendas, limosnas a los pobres. Y conocía más de Jesús que incluso que Pedro. Y se presenta un ángel hacia Cornelio y le dice, ordena a tus siervos que vayan a traer a Pedro. Y Pedro llega a la casa de Cornelio a insultarlo. Léanlo. Pedro y Cornelio. Pedro empieza insultándole. Vosotros sabéis que no está bien mezclaros con los gentiles, nosotros como judíos. Oiga, buena gente Cornelio, porque se ve que era un hombre buena gente. Yo lo hubiese sacado así hinchazo a Pedro. Lárgate acá entonces. Si no soy digno, entonces ¿para qué vienes?
¿Ah? No así este centurión. Centurión dice, yo no soy digno, Señor, que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque ustedes si saben un poco de historia romana, es ni de hablar, hermanos. La prostitución era demasiado, es un desastre total. Y más que todo, centurión. Mejor nos quedamos ahí nomás. Y él mismo deduce que este santo hombre de Dios no debe acercarse ahí porque él se siente una basura en su lado. Eso es lo de bueno también del centurión y nosotros. Casi igual de basuras estamos y nos sentimos como que en la obligación de decir a Dios que haga esto y haga aquello. Hacerlo trabajar a Dios para nuestros caprichos. Si no nos hace, renegamos, dudamos y nos divorciamos de él. El centro de todo, el ser humano. Hay que hacerlo trabajar a todos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares y a todo el mundo, en función a nosotros. ¿Y por qué no Dios también tiene que estar a mi servicio? Oiga, dense cuenta si quiere. Todos orando, Señor, dame, 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 como les decía anoche. Oiga, deje esa tontería. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Aquí estoy, te lo doy todo, dile. Úsalo, Señor. Nada de dame, dame, dame. Tengamos cuidado, ¿ya? El centro de nuestra vida tiene que ser Jesús de Nazaret. No se convierte usted de acuerdo al sistema de este mundo, que el centro sea el ser humano. Y todo, películas en función al ser humano, estudios en función al ser humano, ciencias y todo descubrimiento y avance tecnológico en función al ser humano. Cómo alargar la vida, cómo quitar las enfermedades, cómo hacerlo más inteligente, cómo diseñar genéticamente esto, aquello. Todo en función al ser humano. ¿Y su creador dónde? Como hijos de Dios hay que cambiar ese sistema. El centro es Jesús y punto. Muy bien. Sigamos. ¿Qué dice? En estos dos versículos hay una contraposición respecto a la fe de los discípulos. Y el centurión, cierto, uno tuvo mucha fe y el otro nada de fe. Los discípulos eran testigos presenciales de los milagros que Jesús de Nazaret realizaba, pero el centurión no, cierto. Mientras que el centurión piensa que Jesús puede ordenar a cualquier mal, cualquier demonio desde lejos, los otros tienen miedo aunque Jesús esté a su lado. Por el conocimiento profundo que tiene de Jesús, el centurión. Por el escaso, superficial conocimiento y el desconocimiento de Jesús de no saber quién era realmente. Si tú no estás interesado en conocer a Jesús y sus profundas verdades, así te vayas todo el tiempo a la iglesia, seguirás dando pena en fe. Hay muchas personas que pasan años de años ahí y nunca han salido de sus pesadillas. No conocen a Jesús. Siempre lo ves con cara de tristeza, de preocupación y de angustia. Es una verdad. Muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo que hacía que el centurión manifestara esa fe y por qué les faltaba a los discípulos? Ya los expliqué. El conocimiento y el interés profundo de saber quién es Jesús. El cargo mismo al centurión le ayudó de mucho. Y los otros estaban como dormidos. Verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese, sacando y sanase a su siervo. En este versículo se nos menciona que el centurión oyó de Jesús, mas no lo vio. Y aún así la fe que tenía maravilló a Jesús. Ya les dije por qué, porque estaba bien informado quién era Jesús. Era su obligación como centurión. Esto se podría comparar con nosotros actualmente, ya que a través de las escrituras sabemos de Jesús, mas no lo vemos, ¿cierto? Algunos piensan que vivir la de Jesús físicamente, escucharlo, verlo, tocarlo, aumentaría su fe. Y algunos dicen, oh, si hubiese sido Pedro, si hubiese sido Juan y estos, no hubiese actuado así. No, hermanos, no nos engañemos. Centurión nunca tuvo una relación cercana con Jesús, se mantuvo informado. Entonces, eso no es
limitante el no verlo a Jesús físicamente. Es la plena fe, el pleno conocimiento, la profunda información que tienes acerca de Jesús que hace el cambio en tu vida. No que lo toques o lo veas con tus ojos carnales. Es la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Este centurión seguramente estaba allí muy informado qué mensajes daba, a qué se estaba refiriendo, si hablaba contra el imperio romano, y no encontró error alguno. Muy bien. Para los que dicen, oh, si yo tuviera don de clarividencia y lo vería a los ángeles, lo vería a los demonios, lo vería a Cristo, yo cambiaría mi vida. Mentira. Ya les dije que algunos no cambien ni siquiera sus rabietas, aunque tengan don de clarividencia. Hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Qué podemos aprender del centurión? Muchas bendiciones, gracias por sus respuestas. Aprendamos de que no es necesario tocarlo a Jesús para tener fe en él. Hay que estar bien informados y conocer bien el fin para el cual vino esta tierra. Centurión sí sabe muy bien. Estaba muy bien informado por todos los medios. Y también sabe que es un hombre santo y que él es una suciedad en su delante. Es lo que nos falta a nosotros también, reconocer que somos sucios. La franqueza, la sinceridad del centurión también es una fortaleza para que él reciba su milagro. Nosotros no reconocemos que somos indignos. Nos creemos dignos de que Dios nos haga nuestros caprichos, porque dizque ya nos hemos limpiado. Hoy, ¿cuál limpiarse? Ya les decía anoche y lo repito nuevamente. Muchas veces oramos, límpianos, Señor, sánanos, Señor, transforma mi vida, Padre. Yo mismo era así. Todo eso, sanación, limpieza, transformación, se logra si es que leemos sus mandamientos y vivimos de acuerdo a eso. Asunto arreglado. Y ni estuviéramos ya lloriqueando tras de esos petitorios. Hijos de Dios, para Dios no importa tu vida negra que tengas, con tal que haya un corazón sincero, franco, libre de hipocresías, Él actuará siempre. Lo fue hace 2000 años y lo sigue haciendo así hasta estos días. Y siendo así también. Gracias, mis amados hermanos, por poner atención en esta noche. Con esto terminamos nuestra reunión. Amén.